Bien, muy buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra séptima semana. Por ahí, me parece que había un audio prendido, ¿no? Estaba por ahí el audio prendido de alguien, me parece. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos por ahí? Buenos días. Muy buenos días a cada uno y a cada una de ustedes. Está por ahí Franco, Jesús, María de los Ángeles. ¿Qué tal, Diego? Sonia, ¿cómo estás? Yanelita, ¿qué tal por aquí? Ximena, María, Fernanda, Jefferson. Bien. Bueno, vamos a dar inicio entonces y feliz día también, feliz día del amor y la amistad en el día de hoy, esperando pues que sea verdaderamente un día muy alegre, muy lindo para cada uno de ustedes, para cada una de ustedes, pero sobre todo lo más lindo cuando podemos ir asimilando nuevos conocimientos que nos permitan ser una herramienta para ir desarrollándonos a nivel pues personal, ¿no? Bueno, vamos a empezar y les voy a compartir por aquí mi pantalla. A ver, chicos, chicas, me comentan por ahí si se ve de manera bien, de manera correcta. A ver, por favor. Sí, sí, profesor. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Solamente que estaba ahorita coordinando con su tutora porque parecía que pensaba que los salones estaban a la inversa en función al horario, pero un corto error de parte de nomás se había equivocado nada más. Bueno, vamos entonces, chicos, chicas. El día de hoy vamos a empezar con historia del Perú, ¿ya? Hoy día vamos a continuar con Historia del Perú y esta es una de las clases básicamente que ya representan la última etapa del proceso de república propiamente, que es la última etapa de la historia peruana en función al periodo que ya hemos descrito hace unas semanas atrás, ¿no? El periodo de dependencia, este periodo que inicia desde la época de la invasión española, ¿no? Desde la invasión, conquista española, el momento en donde hubo esta ruptura histórica del desarrollo como los pueblos originarios aquí en nuestro país se venían dando hasta la época inca, entró la etapa ya de la dependencia con la invasión española y ese es el momento en donde vamos a romper directamente con España debido a este control administrativo, político que se tenía para con el Perú. A este proceso se le conoce como independencia y vamos a desarrollar todo el siglo XIX hasta entrar a un periodo que Jorge Basadre, historiador muy representativo para, para lo que es la República Peruana propiamente, ya que Basadre le pone muchas de las terminologías a los diferentes periodos en los que se encuentra dividida la República
y vamos a entrar justamente hasta uno de ellos, hasta la República Aristocrática. Bueno, vamos entonces, chicas y chicos, a empezar. Miren, un punto importantísimo es recordar cómo la semana antepasada, cuando analizábamos esta última etapa del virreinato, vimos las reformas borbónicas. Podemos decir que el tema de la independencia en sí misma empieza a germinarse, a generarse, a nacer con el tema de las reformas borbónicas. Ustedes recordarán que España dejó de ser gobernada por los reyes Habsburgo. Eso a raíz de que el último rey Habsburgo, ¿no?, nació enfermo, raquítico el hombre, no dejó sucesor, no dejó hijo varón que asumiera el trono, y esto generó una guerra entre diferentes reinos europeos. A esa guerra se le conoce como la Guerra de Sucesión Española. Esa guerra finalizó con el, vamos a decir, que con el triunfo de los franceses, que en este caso era la dinastía Borbón, que ahora termina asumiendo la dirección política de España. Y aquí va a entrar Felipe de Anjou, ahora llamado Felipe V, el primer rey Borbón que asume el trono en España, ¿no? Pero Felipe V de Borbón entiende que la situación que tiene el reino español es bastante crítica. Ya España dejó de ser el imperio del siglo XVI. Ahora, entrando al siglo XVIII, España está en un proceso de crisis, hay muchas deudas, y este déficit en España se puede resolver de alguna forma si es que se ajustan ciertas medidas en las diferentes colonias que tiene España. Por ejemplo, en el caso del virreinato peruano, una colonia de España, podría aplicarse una serie de medidas para terminar fortaleciendo la economía española. Bueno, ustedes recuerdan que esas reformas o esas medidas que los Borbones aplicaron terminaron siendo bastante explotadoras, extremas, exageradas, y perjudicaron a muy buena parte de la población aborigen nativa, ¿no?, la población indígena, y también la población criolla. A ver, en el caso de los aborígenes, de los indios, se les afectó con el excesivo cobro de tributos, el tema de los repartos mercantiles que se legalizaron, esto de mandarlos a la mitad. Y en el caso de la población criolla, se les impidió que pudieran asumir cargos públicos, que asumieran cargos de ser virreyes, oidores, intendentes, bueno, o corregidores. Todavía no se cambiaban ahí los corregimientos por intendencias. Y esto va a empezar a generar malestar que terminará con varias rebeliones. Para empezar, las rebeliones indígenas. Habíamos visto así un pincelazo de lo que fue la rebelión de Juan Santos Atahualpa en el Gran Pajonal y de Túpac Amaru II en el Cusco. Pero hubieron más de 100 rebeliones. Y eso fue a causa de las reformas borbónicas. Y para el caso de los criollos empezaron a organizarse bajo las ideas de la Ilustración. Recuerda que los criollos son los hijos de los españoles nacidos en el Perú y tenían un cargo, vamos a decir, un estatus económico, social alto. Ellos vivían en la República de Españoles, ¿no? Entonces tenían el acceso a diferentes temas del conocimiento humano que estaban en boga por esa época, y por esa época lo que estaba en el top del conocimiento era la Ilustración. A finales del siglo XVIII, los criollos trajeron muchos de estos contenidos de la Ilustración y empezaron pues a hacer su difusión, sobre todo en una importante revista que era llamada El Mercurio Peruano. Ahora, estos criollos empezarían entonces a discutir, a debatir cuál sería el mejor futuro para el Perú. Por otra parte, los indígenas se seguían rebelando, ¿no? Entonces, prácticamente lo que estaba ocurriendo en el Perú era una especie de terremoto social. La gente estaba totalmente disconforme con la situación que reinaba. Y esto trajo, pues, totalmente una situación que empieza, en el caso de los criollos, a generar el debate de si es más conveniente que el Perú esté libre e independiente, y ahí nacen los criollos separatistas, precursores al fin y al cabo, porque empiezan a generar las bases
para lo que sería el proceso de independencia, con ideas revolucionarias traídas desde Europa, de la Ilustración misma. Estos criollos que empiezan entonces a difundir la Ilustración se convierten en precursores. Van a ir fijando este sendero, este camino que va a, ir a terminar finalmente con España, ¿no? Básicamente los más radicales eran los precursores separatistas, entre los que van a destacar, vamos a poner un ejemplo, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, famoso por su famosa carta a los españoles americanos, ¿no? en la que los impulsa a que ellos se liberen. Otro famoso criollo sería, por ejemplo, el señor Francisco de Miranda, quien luchó en muchas revoluciones, entre ellas la francesa, la de las 13 colonias y también aquí en la hispanoamericana, y acá se hizo conocido aparte porque publicó la carta de Juan Pablo Vizcardo Guzmán. O sea, Vizcardo Guzmán fallece sin publicar la carta y Francisco de Miranda, este venezolano, lo que hizo fue editarla y publicarla. Otro importante precursor, Antonio Nariño, colombiano, que se encargó de traducir del francés al español el documento más importante de la Revolución Francesa. Estoy hablando de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y José Larribagüero, que se va a convertir después en el primer presidente del Perú, ¿ya? Redactó un documento muy famoso, Manifestación de las 28 Causas para la Independencia de América. Bueno, también estaban los precursores moderados o reformistas, porque solo querían ciertas reformas, es decir, ciertos cambios aplicados bajo el sistema virreinal. Al fin y al cabo no querían romper con España, pero sí querían ciertas mejorías. Entre estos precursores, aquí destacan el que fue director, vamos a decir, rector del centro educativo que se convirtió en el lugar de las ideas de la Ilustración más importante por aquel entonces, el del Comitorio de San Carlos, el señor Toribio Rodríguez de Mendoza, que a pesar de ser sacerdote, no educaba bajo los principios de la Ilustración, de la escolástica, sino de la Ilustración. Y se convirtió en el maestro de estos alumnos que después van a pelear en las guerras de independencia. A estos se les llama próceres. Entonces, los próceres son aquellos que fueron educados 30 años antes de la independencia y imbuidos de todas estas ideas, finalmente terminaron poniéndolas digamos, en práctica, ¿no? Otro importante, José Baquijón y Carrillo, sacerdote sanmarquino, abogado, que le dijo en su cara pelada, en una visita que hizo el virrey Agustín de Jáuregui a San Marcos, le dijo pues que no había sido justo la forma como terminaron ajusticiando a José Gabriel Condorcanqui, a Tupac Amaru. Ustedes recuerdan que a su esposa la mataron de puntapiés en el estómago y en los senos, luego la descuartizaron, y a él, después que intentaron descuartizarlo con 4 caballos, lo diseccionaron con sables. Y la forma como habían hecho todo este acto malvado, y encima no solo a ellos dos, sino también a sus otros 2 hijos mayores, familiares en general, y todo delante de los ojos de su hijo menor de 12 años, Fernandito Condorcanqui, ¿no? Quien se terminó volviendo esquizofrénico y se suicidó ahí nomás a los pocos años, ¿no? Entonces, todo esto, este valor que tuvo José Baquijón y Carrillo fue saludado y por eso es reconocido como precursor reformista por este famoso discurso llamado el discurso laudatorio, ¿no? Que no tiene nada de laudo, ¿no? Más bien es una crítica atroz, acérrima al virrey y al sistema virreinal. Pero los criollos, con el inicio del siglo XIX, vieron que España fue invadida por Napoleón en pleno contexto de la Revolución Francesa. Y eso los hizo aprovechar para organizarse aquí ya en el Perú para luchar. Pero aún así, ellos lucharon, se rebelaron, y en los lugares donde se rebelaron, tanto en Tacna como se rebeló ahí Cela, en Huánuco, Juan José Crespo y Castillo, ¿recuerda? En otros lugares como, por ejemplo, otra vez Tacna, lo hizo Enrique Payardelli, y así también en la más importante de esas rebeliones fue la del Cusco, en Puno y también en Arequipa y en Ayacucho, en Huamanga, y la lideraron Mateo Pumacagua y los hermanos Angulo.
aún con todo ese esfuerzo y no lograron la victoria, les puedo decir, chicas, chicos, que la cosa no había quedado ahí, ¿no? Ellos decidieron, los criollos, contratar ahora a estos personajes que ya empezamos a ver ahorita. ¿Quiénes? Empezando con San Martín, José Francisco de San Martín y Matorras, quien va a liderar la corriente libertadora del sur. Y después con Simón Bolívar, quien va a liderar la corriente libertadora del norte. Ambos, escúchenme bien, van a terminar, pues, logrando un gran... voy a cerrar esto porque me está distrayendo, ¿verdad? Un ratito. Ya está, ahora sí. Ambos van a terminar, chicas y chicos, concretando lo más importante para lo que desde un inicio todo esto se había planeado, ¿no? Que es el proceso de independencia. Miren, algunos analistas han criticado el hecho de que nuestro país haya sido liberado por extranjeros. O sea, San Martín es un argentino y Bolívar es un venezolano. Y que este proceso no se haya gestado desde el mismo seno del virreinato, vale decir desde Lima, o desde el interior al menos. Pero aún así, era importante que estos líderes pues encaminaran a estos ejércitos, tanto desde el sur, como vamos a verlo ahorita, como desde el norte, para lograr el propósito tal, ¿no? Bueno, mira, San Martín tuvo el financiamiento de los criollos de Valparaíso y de un cierto sector de criollos de la zona del Río de la Plata. Su ejército es conocido como el Ejército de los Andes, ¿sí? Porque para llegar al Perú, el plan de San Martín es cruzar la cordillera de los Andes. Por eso está el inicio de la expedición, el cruce de los Andes, en 1817. Muchos de ustedes quizás no lo saben, pero el cruce de los Andes le demoró a San Martín 10 meses y medio, casi un año. No era fácil llevar a 5.200 hombres, 4.000 mulas, 2.000 caballos y cientos de pertrechos, entre ellos armamento, alimento, municiones, a través de la cordillera de los Andes. La pregunta es, profesor, ¿y por qué no fue por Bolivia? Había pues una mala racha en esa zona, ya que estaban acantonados los ejércitos del virreinato y era imposible cruzar por esa zona. Muchos de los soldados que peleaban a favor del virreinato, es más, no eran ni siquiera españoles, eran criollos. Uno dirá, profesor, pero ¿la independencia no fue gestada por los criollos? Sí, pero fue gestada por un sector de criollos, no por todos los criollos. Habían criollos que estaban desfavorecidos bajo la situación del virreinato y otros que se encontraban muy bien beneficiados y tenían un buen sueldo dentro del ejército y tenían un estatus que no les importaba si ocupaban o no cargos políticos. Al fin y al cabo, económicamente estaban estables, estaban bien. Y estos sí decidieron pelear a favor de España. Es por ello que los principales enemigos de la independencia no van a ser en sí mismos españoles, sino van a ser criollos, que formaban parte del ejército de España, del virreinato de España, ¿no? Aquí en el Perú, ¿ya? Bueno, San Martín, hay que decirlo, no era cualquiera. San Martín, si bien es cierto, nació en Argentina, sus padres son españoles y lo llevaron a Europa, donde lo criaron y le dieron educación. Finalmente, el hombre llegó a ser general y dentro de su currículum podemos dejar algo importante, por si no lo saben. En las guerras que hubieron en España contra Napoleón Bonaparte, San Martín fue uno de los grandes líderes que logró la victoria contra Napoleón en la batalla de Bailén. Entonces, San Martín no es cualquier líder militar, hay que decirlo, ¿no? Tiene el hombre una trayectoria impecable. Bueno, me dice Piero, profesor, hablando de Bolivia, Túpac Katari, ¿cuánto debe ser, no? ¿Cuánto tiempo después de Túpac Amaru apareció? Bueno, mira, Piero, vamos a hacer un paréntesis y retrocedamos a 1780. Hablando de las rebeliones indígenas, la más importante, como ya dijimos, es la de Túpac Amaru, segundo, pero esa es la fase quechua. Túpac Katari ya se encontraba en armas en la zona de Bolivia, pero se ve de manera clarísima la continuación de la rebelión de Túpac Amaru cuando Túpac Katari decide hacerse la fase Aymara, que es la segunda fase. Estamos hablando del año 1781, 1782, ¿sí?
y todo termina en 1783. Eso va de manera paralela de la lucha de Túpac Katari, que es su nombre correcto es Julián Apaza, ¿ya? Solo asumió el nombre de Túpac Katari por Túpac Amaru II y por los hermanos Katari. Y la lucha de él va en paralelo con la del primo de Túpac Amaru II, con Diego Cristóbal Túpac Amaru, ¿ya? Finalmente, el triste final de Túpac Katari es verdaderamente, ¿no? De horror, ¿no? Terminó siendo también asesinado. Ahora, cuando San Martín cruzó los Andes, llegó a Chile, y en Chile se enfrentó a las fuerzas españolas, bueno, criollas en general, y hubieron 3 batallas fundamentales. Esta fue la batalla decisiva, la batalla de Maipú, donde se logró la libertad de Chile. Los chilenos ahora lo que querían era vamos a decirlo, ¿no? Que Chile se convierta en un territorio completamente libre, claro, ya lo estaba, pero proponían que San Martín sea presidente, ¿no? Y San Martín les expresó su negación debido a que él estaba en un proceso que terminaba con llegar a Lima para concretar la independencia del Perú. Es por ello que San Martín, ¿no?, desistió de querer asumir cualquier cargo político en Chile. Y es allá donde, gracias más bien al apoyo de algunos importantes chilenos, ¿sí?, como personajes como Bernardo Higgins, ¿no?, que le ayudaron a que llegara desde Gran Bretaña Alexander Tomás Cochrane, ¿no? Quien viene a ser vamos a decir, el capitán que lidera una serie de embarcaciones y que está a órdenes de San Martín, ¿no? Cochrane en realidad era un mercenario y por dinero, como tú sabes, los mercenarios están dispuestos a todo. Así es que San Martín le ofreció que una vez concretada la independencia del Perú, se le iba a cancelar por sus servicios, pero que antes él tendría que ayudarlo con bombardear los puertos que estaban en el virreinato del Perú. Cochrane, como tenía una armada bastante poderosa, logró en 2 ocasiones el bombardeo de todos los puertos españoles en el Perú y retornó hasta Chile, en donde pues a San Martín lo recoge y lo trae directamente ya aquí al Perú, exactamente a Ica, precisamente a Pisco. Y el desembarco en Pisco alentó a muchos sectores de la población peruana, sobre todo cerca de Lima, a que estuvieran del bando patriota, o sea, del bando de San Martín. Entre ellos, esclavos negros que se pasaban a pelear a favor de San Martín. A propósito de esto, hay una buena serie peruana que hace un tiempo atrás visualicé, se llama El Último Bastión, ¿no?, que un tanto contextualiza, ¿no?, esta etapa de la independencia. Que por ahí alguien vio El Último Bastión, vieron como en muchas haciendas bastantes esclavos pasaron al bando ay, Diego la ha visto muy bien, al bando de San Martín, y otros también no. O sea, la serie está bastante próxima a lo que es una realidad, ¿no?, social, ¿sí? Y te aproxima bastante, ¿ya? Ya estando San Martín acá en Lima, San Martín, su estrategia de lucha la cambia. Mira, San Martín era un tipo de ideales muy nobles, tipo forjado con la ilustración también, pero el hombre era prudente, ¿sí? Es muy querido, ojo, por su misma personalidad, por su mismo carácter, ¿no? Él quería evitar un derramamiento de sangre inútil aquí en Lima. Es por ello que decide querer negociar con el virrey diplomáticamente, y a esa reunión se le va a conocer como la Conferencia de Miraflores. En ese momento, el virrey, que no es la Serna, sino Joaquín de la Pezuela, decide no aceptar la propuesta de San Martín. La propuesta de San Martín era que ya el Perú se convierte en una monarquía constitucional. Es la primera vez que propone este proyecto político. Y la respuesta del virrey fue que el Perú se ciña a los puntos que ya se habían establecido en la Constitución de Cádiz, aunque esa Constitución se había eliminado ya porque el rey Fernando VII había salido de la cárcel, ¿no?, ya que Napoleón fue derrotado. Así es que San Martín no entendió verdaderamente la respuesta de Pezuela
y eso generó un fracaso de la reunión, de la conferencia en Miraflores. Entonces, los realistas defendieron la Constitución de Cádiz, ¿no? Como ves aquí, y esto hizo que San Martín hablara con José Antonio Álvarez de Arenales y le dijo, ¿no? A este importante general, le dijo, ¿sabes qué? Parte con el ejército desde Ica y anda por toda la sierra para que puedas levantar a la población campesina y unirla a nuestro bando, y al final se trata de la independencia y que puedas verdaderamente cercar Lima. Así lo hizo Arenales, y esto pues generó de parte de la población española y de la población criolla que apoyaba al virrey, que hubiera malestar contra el mismo virrey propiamente, ¿no? Porque el virrey no estaba defendiendo como debía el virreinato. Así es que se le da un golpe de Estado al virrey. Ese es el motín de Aznapuquio. El primer golpe que se le dio, vamos a decir, en el virreinato, que duró casi 300 años, a un virrey. Ustedes saben que los virreyes eran propuestos desde España. Esta fue la primera vez que se le dio un golpe a un virrey. Al virrey lo sacaron, fue depuesto, y aquí entró la Serna, ¿no? José de la Serna e Hinojosa, ¿no? Ahí está. Y aquí aparece, miren ustedes, la nueva reunión que se pacta entre San Martín y el virrey La Serna, pues que es la reunión, perdón, de Punchauca, la conferencia o reunión o asamblea de Punchauca, ¿no? Esta fue celebrada acá en el distrito de Caraballo, acá en Lima, en la hacienda Punchauca. Mira, San Martín tiene rodeado Lima. Prácticamente con un chistar de los dedos puede hacer que la población baje directamente y ¡fua!, tome Lima. Sin embargo, el virrey intenta hacer uso de la parte, intenta persuadir a San Martín por el lado humano, y le dice, no, pero San Martín, entiende que, pues, hombre, ¿no? Si la población campesina baja, mucha gente inocente va a morir. Cosa que San Martín no quiere de un principio, ¿no? Quiere evitar eso, obviamente. Entonces, así es que el virrey, viéndose perdido, le propone a San Martín lo siguiente, ¿no? Mira, yo me retiro con mis tropas desde de acá de Lima, me voy hasta el Valle del Mantaro, hasta Junín, y luego me voy al Cusco, y tú puedes ingresar con tus tropas acá y tomar Lima. Pero la batalla final, o sea, el Avengers Endgame, va a ser en una zona donde no haya un derramamiento de sangre inútil, sino se dé un enfrentamiento entre soldados, que gente inocente no muera. Es ahí donde San Martín acepta, y es por eso que el virrey se va con sus tropas un 20 de junio de Lima. El 22 de junio ya no había nada de gente, ¿no? De ningún soldado me refiero, ni siquiera un serenazgo que cuidara acá las calles de Lima, ¿no? Y San Martín, casi 20 días después, un 12 de julio, ingresa con sus tropas. Fue bien recibido acá. A los 3 días se decidió la redacción del Acta de Independencia, el 15 de julio. Ese es el día central, el más importante. Y el 28, ese documento, el acta, fue proclamado, o sea, difundido, mediante toda una celebración en 4 plazas acá en Lima. Y acá está la proclamación de la independencia, ¿no? Esta es una obra de Juan de Lepiani de 1904, pero la proclamación se dio, ustedes saben, el sábado 28 de julio de 1821, ¿ya? Bien, ahora miren, chicos, chicas. San Martín, ustedes ya bien lo entienden, San Martín no ha logrado expulsar a los españoles todavía del Perú. Sin embargo, San Martín ya ha logrado ganar ciertos territorios, en especial la capital, desde donde ha proclamado la independencia. Bien, pero, y ahora la gran pregunta, los criollos que lo han contratado le dicen a San Martín, pues San Martín, establece un gobierno donde tú puedas organizar mejor tu ejército, tu política, tu proyecto, y concreta lo que has empezado, termina lo que has empezado. A ese gobierno breve se le va a conocer como el protectorado. Es, digamos, el primer gobierno que se da en el Perú después de la independencia, ¿no? El primer sistema de gobierno. El protectorado lo va a liderar San Martín, ¿ya? El objetivo de este protectorado, más allá de todas las obras que vas a ver aquí, el objetivo, ¿cuál es?
El objetivo es que San Martín concrete la independencia. ¿Qué políticas va a establecer? Bueno, organizó el Estado, ¿sí? Empezó el tema de la libertad de imprenta para difundir noticias políticas, económicas, etcétera. Se creó esta institución, que parece un congreso, pero no lo es la Sociedad Patriótica, acá en Lima, donde varios intelectuales van a poder participar para debatir si es que se establece acá en el Perú un sistema de gobierno monárquico constitucional o un sistema republicano. Este personaje que ven aquí es Bernardo de Monteagudo, ¿sí? Este fue uno de los asesores de San Martín, pero que muchos dicen a San Martín le pintaba una cara, pero a espaldas Monteagudo era otro, era uno de los funcionarios más corruptos y que se aprovechaba de su poder, ¿sí? Y fue bastante odiado, ¿no? El hombre tuvo bastantes críticas. Finalmente él terminaría siendo asesinado entre las calles de Lima, lo acuchillaron, ¿no? Y Bernardo Monteagudo era quien asesoró a San Martín para el proyecto de la monarquía constitucional. Por parte de los republicanos estarían representados por el solitario de Sayán, José Faustino Sánchez Carrión. Y ya saben que la república a la larga va a ser la que va a terminar teniendo la victoria, ¿no? Quizá en este momento ustedes se podrían poner a pensar, profe, ¿por qué San Martín quería establecer una monarquía constitucional? ¿No? Se los dejo para que hoy día, en el Día del Amor, lo piensen. Ese sistema político que existía en Inglaterra, San Martín lo quiso traer al Perú porque la mentalidad del peruano para San Martín no estaría acostumbrada bajo un sistema político tan democrático como la República. El peruano en sí, decía San Martín, está acostumbrado a ser gobernado por reyes. Su mentalidad es cortesana. Él necesita una especie de palacio y una corte, de ahí cortesana, que dé órdenes y el peruano las acata. Y esta costumbre data de hace muy buen tiempo, decía San Martín, mínimo 500 años. ¿Cómo 500 años? 300 años de virreinato más 200 años de gobierno inca. Es así que darles una república es darles demasiada libertad y en esa libertad excesiva verdaderamente no van a ir a ningún lado. Bueno, esas parecen de verdad palabras que vaticinaron lo que verdaderamente va a suceder durante toda la república, ¿no? A veces uno puede criticar la monarquía constitucional, pero cuando entiendes la justificación que da San Martín y ya has pasado por 200 años de lo que sabemos cómo ha sido la república del desencanto, como decía el historiador Heraclio Bonilla, es verdaderamente algo que a uno lo pone a pensar y no sabemos si arrepentirnos o no. Me dice Mario, me encantó la serie algo parecida la de Bolívar. Sí, hay una serie de Bolívar también en Netflix. Yo no la he visto en verdad, pero sí, no he tenido tiempo, pero sí dicen que es muy, muy buena. Sonia me dice, tal vez porque no había personas aptas para gobernar. Eh, bueno, verdaderamente es el mismo sistema político en su estructura, Sonia, porque más allá de estar apto ya para gobernar, en verdad lo que se critica es el sistema político en sí mismo, ya que los poderes, al ser demasiado autónomos, dan demasiada libertad en la población. Claro, obviamente que la población tiene que ser responsable, ¿no? Y este es el punto. Aquí, más allá del gobierno de un jefe político, es también el comportamiento de la ciudadanía en general. Y hoy por hoy en el Perú, déjenme decirles que hay un comportamiento demasiado violento del peruano. Eso yo creo que esa violencia, esa impulsividad, o sea, todo el mundo anda, no puedes decirle nada a nadie de la mejor forma porque te miran con cara que te quieren matar, en la calle, en cualquier lugar. Y esto es la forma mal conducida, ¿no? En sí misma del sistema en sí, de la república en sí. Aquí no podemos decir que solamente es el sistema educativo, la crisis de valores, o sea, es un todo, es un complejo, es un conjunto de factores.
Y lo más liviano, Sonia, es decir el presidente que no tiene la capacidad. Y somos todos, en verdad, ¿no? Acá, de verdad, la responsabilidad es de todos, ¿no? Me incluyo y todos acá debemos de incluirnos. Cada uno debe poner un poco más el hombro, todos debemos de poner un poco más el hombro y entender que empujando en conjunto podemos hacer algo. Me dice Diego, profesor, ¿quién era el representante de los monarquistas? Aquí empezamos con ese señor, con Bernardo de Monteagudo. ¿Sí? Bueno, en las obras sociales está la ley de libertad de vientres, ¿sí? Que es darle a los hijos de los esclavos la libertad, en este caso, después del 28 de julio, pero los que han nacido después del 28 de julio, dice, pero se mantienen como mano de obra, obviamente, ¿no? O sea, no hubo una esclavitud, que sea una libertad de esclavitud total. Y esto, con esto nada más te digo que era complicado desde un momento inicial ya, o sea, ya ese Perú que todavía no era libre, ya parecía el Perú de hoy. Ya tenía casi la misma idiosincrasia de lo que es el Perú de hoy. Y acabar con darle la libertad a los esclavos era quitarle prácticamente una mercancía a los hacendados. ¿Y cuál era esa mercancía? Los mismos esclavos. O sea, para que te das cuenta de esa mentalidad tan mediocre del hacendado peruano, esa es la misma mentalidad mediocre que tiene mucho del empresariado peruano en la actualidad también, donde no se le permite dar beneficios a empleados, donde hay mezquindad, agiotismo, egoísmo, y eso genera hoy demasiado, o sea, saca chispa verdaderamente de diferentes sectores sociales. Esta coyuntura de la época de la independencia verdaderamente ya hacía notar cómo es que iba a darse poco a poco eh, el devenir de lo que va a ser esta república que hasta hoy sigue siendo prácticamente la misma, ¿no? Porque, o sea, ahora habrán edificios, habrán carros, habrán motos, bicicletas y qué sé yo, otros adornos como celulares, lamparitas, laptops, lo que tú quieras. Pero la mentalidad en sí misma, el chip, sigue siendo esa mentalidad que, ojo, yo se los comento, ¿no? Esto lo dijo un grupo de psicoanalistas, ¿no? Entre los que incluyo a Mariano Querol, la señora Carmen González, ¿no? Lo dijeron, la mentalidad del peruano es una mentalidad, el peruano en sí mismo tiene una carga demasiado, de la época virreinal, demasiado cortesana, y tiene una carga de impulsividad tan alta que lo lleva a la violencia. Y esto o sea, nuestros orígenes están aquí, o sea, claramente la historia en sí misma nos está diciendo mucho, ¿no? Este análisis de la conducta humana del peruano en sí, en general, ¿no? No es de hoy, ¿no? Esto tiene una larga data, ¿no? Y analizando un poco estos momentos de la historia en la que se gesta la República, poco podemos ir entendiendo cuál va a ser el devenir. Entonces San Martín, de buenas a primeras, no podía quitarle los esclavos a estos hacendados. Se le iba a venir encima a San Martín. O sea, no era tan fácil para San Martín hacerlo tampoco. Tenía que contar con el respaldo de buen sector de los peruanos. Y si se ganaba la animadversión de los hacendados, ya obviamente empezaba la cosa mal, ¿no? La abolición del tributo y la mita, por ejemplo, la tuvo que hacer por solamente un año, porque aún así no había un proyecto económico para impulsar verdaderamente la economía propiamente en el Perú, y se contaba con la mano de obra todavía del indígena. Esto solo lo hizo para calmar a las masas populares, pero fue un año. A nivel cultural, bueno, y estas son obras de accesorio, ¿no? La creación de la Biblioteca Nacional, bueno, que es importante, claro está, ¿no? Pero es el lugar donde el Perú empieza a tener memoria. Bueno, lamentablemente somos el país que menos memoria tiene, es algo bastante incoherente, ¿no? La creación del himno y la bandera, también importante, ¿no? Acá está la primera bandera cruzadita, ¿no? Un poco más, más cool que la actual. Y miren ustedes, San Martín le termina pidiendo apoyo a Bolívar. Pero Bolívar era un personaje que había concretado desde la corriente libertadora del norte, la independencia de Venezuela, en la batalla de Carabobo, la independencia de Colombia, en la batalla de Boyacá. Y no hay que olvidarnos que
fue primero Bolívar el que le pidió apoyo a San Martín, y San Martín le envía a la Legión Peruana de la Guardia, al mando de Gregorio Escobedo, para lograr la independencia de Ecuador, en la batalla de Pichincha. Y es ahora San Martín quien le quiere pedir el favor a Bolívar, pero hay una diferencia. El favor que San Martín le está pidiendo a Bolívar es que Bolívar lo respalde con sus tropas para lograr la independencia de Lima, y es del Perú prácticamente, o sea, el escenario más importante de todos. Está bien que se haya logrado la independencia en Chile, en Argentina, en la zona de Río de la Plata, en otras zonas, ok, pero Lima era Lima, pues. Lima es el corazón, el centro neurálgico del virreinato. O sea, no puedes comparar este lugar con cualquier otro de Sudamérica en ese momento. Y si le sumamos el carácter personalista de Bolívar, muchos lo catalogan como un tipo arrogante, soberbio, ególatra, ¿no? A pesar de que el hombre no tenía ni 1,60 m, iba por ahí, ¿no? El hombre tenía la mentalidad de un general de 3 metros, ¿no? Mario me pregunta, ¿ya existía el clasismo? Por supuesto, Mario, eso nunca lo hemos eliminado. No sé si viste hace poco Al fondo y sitio, y ahí está la manera más pintoresca de lo que ocurre desde la época virreinal hasta el día de hoy. Me dice, o sea, si no hubiéramos sido importantes para destruir al virreinato, entonces no se hubieran esforzado tanto para liberarnos. No, no entiendo tu pregunta, Diego. Si quieres, prende tu micro para que la plantees O mejor. sea, nosotros, o sea, como se dice o sea, que nosotros éramos un parte importante para destruir el corazón de todo lo que fue España. O sea, si no fuéramos, si no hubiéramos sido, no hubiéramos tenido ese corazón y hubiera sido otro país el que hubiera tenido ese corazón, entonces no tendríamos la misma importancia. O sea, no se hubiera esforzado tanto San Martín por llamar a Bolívar y tener la independencia completa, por así decirlo. Claro, o sea, es que Lima fue la capital del virreinato desde que se fundó en 1542. Entonces Lima siempre fue el centro militar, la cuna, el lugar más importante. Por eso las dos corrientes libertadoras tienen que llegar a Lima, las dos. Pueden lograr la liberación de otras partes de Sudamérica, pero eso va a ser secundario a no ser que lleguen a Lima. San Martín ya entró a Lima, ya logró expulsar a las tropas, pero entre comillas, esas tropas se han ido al Cusco, siguen en el Perú. Y ahora le está pidiendo apoyo a Bolívar porque San Martín no cuenta con el respaldo militar necesario, ¿no? Y claro, pues Lima ha sido la capital histórica, obviamente, ¿no? Ahora miren, los objetivos, antes de esto, la respuesta de Bolívar va a ser, pues, le dice, chico, concha le vale, vamos a reunirnos en la conferencia de Guayaquil, en Guayaquil. Ahí se va a dar la conferencia. Entonces San Martín sale de Lima, deja acá al Marqués de Torretaglia al mando y se reúne con Bolívar. Y ustedes saben que en esa reunión no hubieron ningún tipo de testigo de lo que se discutió en interno entre Bolívar y San Martín. Pero lo que se intuye, por lo que ya San Martín había ido bien preparado a proponerle a Bolívar, eran 3 puntos claves. Uno, primero, si Guayaquil continuaba siendo parte del Perú. San Martín sabía que Guayaquil era parte del Perú, pero Bolívar, al lograr la independencia de Venezuela, Colombia y luego la de Ecuador, el proyecto de Bolívar era la República Federal o el federalismo, unir varios estados de manera federada. ¿Y qué había hecho con Guayaquil? ¡Puc! Se lo había jalado. Así es, a eso se le va a llamar la Gran Colombia. Muy bien, Mario. ¿Y qué hizo con Guayaquil? ¡Plup! Se lo jaló, lo anexó. Ya, cuando San Martín llega a Guayaquil, las palabras de Bolívar fueron, chico, bienvenido a tierra de la Gran Colombia, cómete una arepa por ahí, tu tisana. Y ya con eso, San Martín se quedó callado, o sea, ya no le va a proponer si Guayaquil va a regresar, porque ya con eso le cayó la boca a Bolívar. El segundo punto es clave, el punto acerca de cuál va a ser el futuro político de los países de América. Al menos el proyecto de San Martín es la monarquía constitucional y el proyecto de Bolívar es el del federalismo. Y no se entendieron tampoco. Y el punto último y más importante era el apoyo militar de Bolívar a San Martín. Y en ese punto, algunos creen que las palabras de San Martín hayan podido ser, pues, chico, ¿no? En el Perú no podemos brillar al mismo tiempo 2 soles. O sea, 2 grandes líderes. Saben básicamente
Bolívar sabe básicamente que San Martín tiene el mismo rango que él, la misma importancia que él. Así es que a la vez no quiere que los libros de la historia se escriban en que ambos lograron la independencia, y eso por el personalismo de Bolívar. Y vamos a decir, la caballerosidad que tuvo San Martín fue al retornar acá a Lima, ya, ¿no? Todo lo vio perdido San Martín. Llegó a Lima y ¿qué hizo? Fundó el Congreso Constituyente. Esto lo fundó San Martín. Esta es la última obra de San Martín, del protectorado, y les dijo a los peruanos, ¿no? Bueno, peruanos, yo me retiro, doy un paso al costado para que el devenir del Perú esté en manos de ustedes, se los dejo bien encargados, sé que ustedes van a tomar sabias decisiones, pero todos sabían perfectamente que era porque Bolívar no había querido apoyarlo. Y San Martín era tan caballero que no quería entorpecer la futura libertad del Perú. Entonces quería, obviamente, al dar un paso al costado, darle la posibilidad a Bolívar de que él ya se anime a venir. Pero ahí venía también otra cosa. Esa llegada de Bolívar tenía que ser por invitación de los peruanos. Y muchos de los políticos peruanos, al ver la situación que se dio entre Bolívar y San Martín, le habían agarrado un poco de fastidio a Bolívar. O sea, no querían invitarlo de un momento a otro. Es por eso que los congresistas, aquí los primeros congresistas, decidieron ellos, por su propia cuenta, intentar la independencia, con su propia forma de hacer las cosas. Es por eso que aquí se inicia una especie de fase peruana de la independencia, ¿no? Un momento de interrupción, de lapso entre la corriente libertadora del sur, que ya acabó, y antes que empiece la del norte, está la fase peruana de la independencia, ¿no? Me dice Valentino, básicamente el futuro de América en ese entonces dependían de dos señores, bueno, por los ejércitos, claro, por los ejércitos, ¿no? Pero esta fue la fase donde se pudieron hacer cosas también. El objetivo de este Congreso fue redactar una constitución para el Perú, mira, establecer el régimen político del Perú, ya sabemos que ganó la República, y todos los congresistas, todos eran para este momento médicos, abogados, y también habían sacerdotes, pero no te olviden que los sacerdotes eran gente muy leída, ¿no? No era cualquier tipo de sacerdote, ¿no? Básicamente era un congreso forjado por gente liberal, ¿sí? De un pensamiento liberal, ya en su mayoría. Y eso es una crítica, al menos para la actualidad, ¿no? Porque en la actualidad cualquier mamarracho llega a ser congresista. O sea, solo tienes que tener 25 años, ser peruano de nacimiento, y no importa si estudiaste en cualquier universidad o en cualquier instituto o en donde sea, y ya estás ahí, ¿no? Entonces no es así tampoco, ¿no? Y peor, hay gente que incluso brilla con sus estudios, o sea, no tiene nada. Entonces eso es un problema. La crisis del sistema político en la actualidad por quien lo detenta es evidente, evidente. Y esto es un reflejo, déjenme decirles, chicos, de lo que es el Perú en general. O sea, no nos olvidemos que siempre la política en sí misma es el reflejo en sí de cómo culturalmente está la mayoría del Perú. Por eso les digo, eso es una responsabilidad de todos, ¿no? Entonces, si tú dices, oye, pero ¿cuántos intelectuales tiene verdaderamente el Perú? De los 32, 33 millones, ¿habrá aunque sea 1 millón de intelectuales? Yo creo que no. Yo creo que de repente no llega ni a 100.000, no lo sé, en verdad. Hay muchos puestos de trabajo, muchos cargos, muchas especialidades, profesiones, en donde lejos de que parecería la persona idónea, no sabemos, pero acabó la universidad y ya está, ¿no? Había una frase muy famosa en una universidad en África, creo que era en Sudáfrica, donde decía esta famosa frase: si quieres destruir un país, pues simplemente permite plagiar en las universidades y darles el título rápido, decían, ¿no? Y esa es la manera. Eso es más factible que poner bombas en un país. O sea, ¿quieres destruirlo más rápido? Simplemente tira por la borda el sistema educativo. Permite que todo el mundo haga lo que quiera, no importa, al final le hace un cartón y ya está. Y eso va a ser más factible que poner bombas y va a ser más rápido, lo vas a destruir mediante la decadencia del sistema educativo. Bueno, chicos, miren, me dice Mario, pareció el Estados Unidos, el Congreso Constituyente. No, o sea, es un congreso de pensamiento liberal, es un congreso donde la mentalidad de los peruanos, de los que están asumiendo el cargo de congresistas, es una mentalidad progresista de crecimiento, ¿no? Y ellos deciden elegir la república
Y en vez de elegir a un presidente, no, o sea, no sabían que si le daban el poder político del Ejecutivo a uno solo, no era que se iba a comportar como un rey. O sea, ellos pensaban que iba a tener poderes excesivos. Es por eso que le dan el cargo justamente a 3 personajes. Es de la Junta de Gobierno, un triunvirato presidido por Lamar, que tuvo por objetivo acabar con las fuerzas realistas, miren, ¿no? Y esto, chicas, chicos, fue un fracaso. Esta estrategia que aplicó Lamar, la Junta de Gobierno, la Junta Gobernativa, el triunvirato, fue la primera campaña de puertos intermedios, fracasó. Esta campaña de puertos intermedios fue atacar los puertos de Arequipa, Moquegua, ¿ya? Y al fracasar, el ejército, aquí en la zona de Balconcillo, decide eliminar a esta junta. Y ese fue el primer golpe de Estado de la República. O sea, la República acababa de nacer. Acababa de nacer. Ahí nomás, o sea, nació ahí nomás. Ni bien se fundó el Congreso. Septiembre del año 1822. Y prácticamente ya no existía. En 1822 ahí acaba de nacer la República y ya. El motín de Balconcillo era el primer golpe que se le daba al Poder Ejecutivo. El Congreso ahora, por presión militar del general Santa Cruz, Andrés de Santa Cruz Calahumana, nombró presidente del Perú acá hasta José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, ¿ya? Así, Riva Agüero inicia su gobierno por un golpe de Estado, es un gobierno de facto, ¿ya? Que es breve, mira los meses nada más. Febrero, marzo, abril, mayo y junio, menos de 5 meses. Y en vez de aplicar una estrategia militar distinta, aplica la misma. Atacar los puertos de Arequipa, Moquegua, la segunda campaña de puertos intermedios. Ese es otro fracaso, por lo que el Congreso decide destituir a Riva Agüero y nombrar a Torre Tagle como presidente. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó? Riva Agüero rechazó la destitución y lo que hizo fue formar un gobierno paralelo en Trujillo. O sea, se va con sus diputados a Trujillo. Y esto, como pueden ustedes ver, es una crisis política. O sea, las crisis políticas estuvieron, miren ustedes, ¿no? En diferente etapa. Las crisis políticas estuvieron en diferente tiempo, ¿no? Pero aquí se evidencia claramente cómo ya desde un primer momento se decide aplicar un desacato, una desobediencia, ¿no? Dice, profesor, pero ¿no lo votaron también porque no estaba del lado de los políticos a Riva Agüero? No, Riva Agüero en realidad es el representante que ha hecho lo mismo que la junta anterior. O sea, el papel de Riva Agüero es exactamente análogo al del triunvirato de Lamar. Y ojo por ojo, diente por diente, si es que él también fracasó en la campaña de puertos intermedios, el Congreso se toma su revancha. Él ha sido impuesto a la fuerza, entonces ahora, pero ha fracasado igual que mi triunvirato, entonces ahora te destituimos, así de simple, ¿no? Y de esa forma vamos a ver que se inicia una crisis política, o sea, hay un vacío de poder. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que los españoles, bueno, en realidad las tropas que están forjadas básicamente por criollos, deciden nuevamente tener el control propiamente de Lima. Esto es lo más triste, ¿no? Y acá, este es el gobierno de Torre Tagle, miren que va de julio del año 1823 a febrero de 1824. Es ahí en donde se decide. Este gobierno prácticamente estuvo encerrado en el castillo del rey Felipe, por el temor que la llegada de las tropas españolas acá a Lima generara, ¿no? Es ahí donde recién una comisión parlamentaria decide invitar a Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios y Sojo. ¿Sabes qué es ese trabalengua? Ese es el nombre del libertador del norte, ¿no? De Simón Bolívar. Ahora, Bolívar en ese momento se encuentra un tanto fastidiado, ¿no? Porque lo han invitado a destiempo y primero se da cuenta de que los peruanos han querido hacer su propia fase de la independencia. Así es que lo que hace es allanar el terreno mandando a su compadre y mejor amigo Sucre, ¿no? Llega José de Sucre acá al Perú y en mayo se gana con todo este contexto y le dice, no, sí, Libertador, es apremiante que usted venga, que esto y lo otro, y Bolívar viene al Perú, ¿no? Así es que
Sí, sí, así es, Valentino, sí, efectivamente. Y es así como llega Bolívar y en el momento pues, en que se da la llegada de Bolívar es la corriente libertadora del norte la que se está ya gestando, ¿no? La promulgación de la primera constitución ya se había dado en el gobierno de Torre-Tagle, pero esta constitución no se pone en práctica porque al llegar Bolívar, el Congreso le va a dar todos los atributos a Bolívar, es decir, todo el poder político, lo nombra suprema autoridad militar del Perú, y eso es ante la inminente gravedad de la República. O sea, la República está ante una situación de debacle. En este momento hay tanta inestabilidad de que las fuerzas realistas vuelvan a tomar el control, que se le decide dar todo el poder. Aquí se dice la dictadura de Bolívar, ¿no? Pero entiéndase bajo qué contexto, ¿no? Entonces, miren ustedes, Bolívar, en el momento en que llega al Perú, tiene dos opositores. Uno va a ser Ribagüero, porque primero Bolívar reconoce a Torre-Tagle como presidente, y al no reconocer a Ribagüero, Ribagüero empieza, ¿no?, a hacerle trampita a Bolívar y se empieza a cartear con el virrey de la Serna. Pero luego Torre-Tagle también se sintió con un malestar de que Bolívar tenga tanto poder político, porque ahora Torre-Tagle no es el presidente que él pensó ser, porque encima de él está Bolívar. Así que también lo traiciona, y es por eso que Bolívar no decide también querer fusilarlo, ¿no? Al final, Torre-Tagle va a ser destituido por el Congreso y va a morir en el Real Felipe. Bueno, acá está el retrato de José de la Serna, el último virrey del Perú, que ya hemos visto cómo llegó por golpe de Estado también, el motín de Asnapuquio. Acá está entonces la corriente libertadora del norte. Chicas y chicos, los sucesos iniciales donde Ribagüero y Torre-Tagle intentaron aliarse con el virrey de la Serna, ya se los comenté, y se inicia la dictadura de Bolívar. Estas acciones militares contundentes que Bolívar, para ir resumiendo el asunto, va a desarrollar son las batallas de Junín, donde el jefe militar va a ser Simón Bolívar, y eso se da pues el 6 de agosto del año 1824, y el 9 de diciembre del mismo año la batalla de Ayacucho, pero ojo, Bolívar estaba en Lima, y quien está en Ayacucho mismo es Antonio José de Sucre, ¿ya? Podemos decir pues que luego de la batalla de Ayacucho, se firma un documento que genera bastante, digamos, debate y malestar también, que es la capitulación de Ayacucho. ¿Qué significa? Que el Perú firma como si hubiera perdido. O sea, el Perú prácticamente está capitulando. Y esto no debió darse porque en Ayacucho la victoria fue patriota. Y además, los que participaron principalmente en la batalla de Ayacucho son montoneros, es gente que lidera muchas hordas campesinas. Y estos fueron los verdaderos líderes, más allá de llamar la batalla de Ayacucho la batalla de los generales, donde los principales mariscales no fueron los que van a entregar su sangre, sino son los mismos peruanos, pero indígenas, gente del Perú profundo. Esto al día siguiente, el día 10, cuando se firma la capitulación de Ayacucho entre Sucre, líder de los patriotas, y Canterac, el general de la Serna, líder de los realistas, esto generó como una especie de entripado entre criollos y españoles. Así fue visto. Las acciones políticas que vinieron después es el Congreso le da a Bolívar el respaldo para que él tenga el tiempo de poder querer aplicar su proyecto político, que es el federalismo en el Perú. Se desarrolla una obra importante en el Congreso de Chuquisaca, en Bolivia, que va a ser la creación de un país separado del Perú. Eso va a ser la zona del Alto Perú, la zona de Bolivia, 1825, ¿ya? Por otra parte, Sucre sería elegido como primer presidente en Bolivia, ¿sí? Sucre aquí, y esto nadie entendía hasta el momento por qué razón Bolívar lo estaba haciendo, pero es que lo que Bolívar después va a hacer es generar una reunión en Panamá, ese es el Congreso Anfictiónico, con el afán de poder aplicar su proyecto federal. Y quiere contar con el respaldo de la mayor cantidad de países que al menos él haya tenido que ver en su proceso de independencia, y por ahí se haya ganado también el apoyo. Obviamente que Bolivia iba a tener el apoyo porque Sucre era el presidente, ¿no? Aún así, el Congreso Anfictiónico fue rechazado por muchos de los países de América. O sea, Bolívar quería unir los países de Hispanoamérica en uno solo,
y él ser el presidente, ¿no? El segundo intento de Bolívar por lograr aplicar su federalismo va a ser a través de la Federación de los Andes. La Federación de los Andes sería la reunión de los países que liberó Bolívar, entre los que hablamos de la Gran Colombia, ahí tenemos que citar a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y además Bolivia. Esto sería detentado bajo la dictadura de Bolívar y una constitución vitalicia que nombre a Bolívar como presidente perpetuo. Eso también fue rechazado, ¿ya? Y esto va a generar que Bolívar se retire del Perú, se retire a la Gran Colombia, ¿ya? Había una especie de resentimiento de Bolívar para con los peruanos, ¿ya? Para este momento, pero podemos decir que ya el Perú estaba libre e independiente. Y a partir de ese momento los criollos, que ya tienen el protagonismo, el liderazgo en el Perú, van a establecer desde el Congreso, darle los cargos de la política a los militares, iniciándose así el primer militarismo. Este es un término que también Jorge Basadre, ¿no?, historiador de la República, le pone, ¿no? A ver, chicas y chicos, a lo largo de la historia del Perú, quiero dejar algo bien claro, van a haber varios militarismos. ¿En total cuántos, profe? En total van a haber 3. Este primer militarismo, que mira cuánto dura, de 1827 hasta 1872, es conocido como el militarismo después de la victoria. Así se le llama. ¿Por qué? ¿Por qué después de la victoria? Porque fue después de la independencia, y al final la independencia terminó siendo nuestra victoria, ¿no? Claro, ya hemos dicho que el Perú, pues, se criticó el tema de la capitulación de Ayacucho, ¿no?, que el Perú ganó, pero esto fue por el tema de intereses, ¿ya? Sin embargo, chicas, chicos, se inicia el primer militarismo o militarismo después de la victoria, como lo llama Basadre, ¿ya? Ahora, ¿por qué darle los cargos más importantes de la política a los militares? Es la pregunta. Bueno, pues el ejército, te cuento, era la institución por aquel entonces más sólida, más férrea dentro de lo que se conoce como aquí en el Perú, ¿no? O sea, había un buen respaldo de parte del ejército para que se mantenga todo en orden. Entonces, era lo que para ese entonces los congresistas creían que era lo mejor. Entonces, se va a gobernar de una manera bastante vertical, ¿no?, durante este primer militarismo. Otra institución, vamos a decir, que también fue muy fuerte para este entonces era la iglesia también. Pero ya te imaginas, ¿no?, la mentalidad del peruano en general, gobernado por una parte por los militarotes y por otra parte por la iglesia. Bueno, mira, esto se divide en 2 momentos. Está el caudillismo militar, que va de 1827 a 1845, ¿sí?, que es una etapa en donde varios militares van a entrar en el poder y van a haber golpes de Estado, golpes y golpes de Estado, mucha inestabilidad. Y luego viene la etapa de la prosperidad falaz, de 1845 a 1872, que se da por la venta del guano y nos genera esto una cantidad de riquezas impresionantes, ¿no?, de ganancias, ¿ya? Dentro del caudillismo militar, miren, entre estos años tenemos estas características. El caudillismo, principalmente, estamos hablando de jefes militares que se disputaron el control del Estado, ¿sí? A ver, hay una inestabilidad política, como te dije, por los golpes que se van a dar, las guerras civiles y cambios de constitución también. El gobierno va a estar de manera pendular, o sea, de un lado a otro. Por una parte van a estar los liberales en el poder, y tú dirás, profe, ¿en sí qué son liberales? Los liberales apostaban por el Congreso, eran de mentalidad democrática. En cambio, los conservadores apostaban por un gobierno mucho más autoritario, que sea regido por un ejecutivo fuerte, o sea, donde el presidente diga todo, haga todo, ¿ya? Esa es la gran diferencia, ¿ya? Y las únicas fuentes de ingreso para el Perú en este momento es lo que se cobra en los puertos para las aduanas, principalmente los impuestos de aduana, ¿sí?, los aranceles, y el tributo que pagan los indígenas, que increíblemente lo siguen pagando. Ahora, ¿cómo lucía el Perú? Ya, mira, lo que está con blanco es el Perú actual, el mapa que está con blanco. Pero en esta época era lo que está con blanco más lo que está aquí con rojito, amarillo, verde y este rosadito. Esos territorios eran los que tenía verdaderamente el Perú, pero los vamos a ir perdiendo, y lo que está con celestito también me estoy olvidando. Los vamos a ir perdiendo a lo largo de la historia de la República por diferentes enfrentamientos, guerras, disputas,
intereses, mal manejo, etcétera, etcétera. O sea, el Perú se va a ir mutilando. Como que el Perú hubiera entrado a un quirófano y se hubiera hecho la lipo. Miren cómo queda, ¿ya? Bueno, miren, ¿qué tipo de, económicamente, qué modelos económicos van a haber? Por una parte está el librecambismo, que impulsa el libre comercio, y por otra parte es el proteccionismo, que es proteger lo nuestro. En el caso del librecambismo se da la apertura, ¿no?, para un comercio mucho más libre en sí mismo, el término lo dice, y en el proteccionismo digamos, se protege más, entre comillas, la industria, porque no hay una industria todavía, el mercado, por así decirlo ya, el mercado nacional, elevando los impuestos aduaneros, ¿no? Se mantiene aún el yanaconaje y la esclavitud, o sea, el trabajo de los campesinos en las haciendas, y la esclavitud también, ¿no? La ley de vientres, como ya vimos en la época de San Martín, no fue lo que se esperó. Y este Perú que ya hemos descrito, ¿cómo es que se formó propiamente? Gracias a los principios que definieron las fronteras. Uno es el uti possidetis, está en latín, en español significaría así como poseíais, así seguiráis poseyendo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ya fue el virreinato del Perú, ahora sería la República del Perú. Y el otro es la libre determinación de los pueblos, que era si es que algún pueblo estaba en medio de en medio entre dos fronteras, pues el pueblo era libre de elegir a dónde quería pertenecer. En el caso de la libre determinación de los pueblos, Jaén fue el pueblo que eligió para pertenecer por parte acá en el Perú, ¿no? Sería la actual Cajamarca, ¿no? Bien. Ahora, chicas, chicos, quiero que vean cuáles son estos primeros gobiernos que tenemos. Mire, tenemos el gobierno de la Mar. Este es el gobierno liberal, es un gobierno liberal propiamente. Este aplicó medidas proteccionistas en el mercado local, ¿sí? Promulgó la Constitución Liberal de 1828, aplicando un parlamentarismo, por lo mismo que él era liberal, ¿no? El Congreso tendría mayor importancia. Y durante su gobierno se dio la ocupación de Bolivia para sacar a Sucre de la presidencia, ya que había demasiado entrometimiento de Bolivia para con decisiones que se podían tomar en la política peruana. No te olvides que Bolivia había quedado como presidente de Sucre. Y se dio la guerra contra la Gran Colombia, increíblemente. Empezamos la República con ese primer gobierno elegido por el Congreso, es el primer gobierno constitucional, y empezamos la Primera Guerra también. Esta guerra fue a raíz del resentimiento que Bolívar, cuando se había ido del Perú, tenía, ¿no? Este resentimiento se dio, acuérdate, por lo que no se le permitió la posibilidad de que aquí se dé la república, el federalismo, ¿no? De la Federación de los Andes. Bueno, al final en esta guerra podemos decir que no perdimos nada, pero en plena guerra a la Mar le terminan dando golpe de Estado. No perdimos nada ni ganamos nada, pero a la Mar le terminaron dando golpe de Estado. ¿Quién? Un conservador. Aquí vemos ahora a Agustín Gamarra Messia. Él es un militar conservador, tiene un pensamiento completamente diferente, ya está conservador, autoritario. Se le da el golpe de Estado a la Mar. Firmó el Tratado de la Rea-Gual para poner fin a la guerra contra la Gran Colombia, pero luego tuvo que firmar el Tratado Pando Noboa porque la Gran Colombia se partió en 3 países a raíz de la muerte de Bolívar. Justo Bolívar fallece ahí nomás en 1830 y se tuvo que partir en varios países ahora independientes, la Gran Colombia. Y ahora con qué país de esos de la Gran Colombia teníamos el problema? Bueno, con Ecuador. Entonces el Pando Noboa es el firmado entre Perú y Ecuador. Hubo mucha oposición de los liberales desde el Congreso principalmente, ¿ya? Tenemos a este importante sacerdote, congresista liberal, Francisco González Vigil, que se opuso a muchas medidas que aplicaba la Gamarra, ¿no? Al menos. Y también Gamarra tuvo intentos de golpe de Estado. Basadre contabilizó hasta 17 intentos de golpe de Estado contra Gamarra, ¿no? Pero Agustín Gamarra logró, pues, cuidar su gobierno. Fue el primer gobierno que acabó, miren, con 4 años exactos de gobierno, ¿no? O sea, se gobernaba 4 años según la constitución que dio la Mar, la de 1828. Okay. La Mar no pudo gobernar, miren, solamente 2 años gobernó. Terminó con golpe de Estado, ¿no? Bueno, Gamarra acabó su gobierno, destacó mucho su primera dama, ¿no? La famosa Francisca Zubiaga, mujer de armas tomar, la famosa mariscala, como se le conoce,
Y luego llega este señor, miren, Luis José de Orbegoso y Moncada. Liberal. Vamos a ver estos gobiernos, mira, liberal, conservador, liberal, y luego seguirá otro conservador. Miren, este señor liberal, Orbegoso, afrontó guerras civiles principalmente contra los conservadores. Dice Franco Jesús, profesor, entonces, ¿quién sería el primer presidente del Perú sin considerar el protectorado? No, pues el protectorado no se puede considerar como un gobierno dentro de la República. Es el primer gobierno que se da en el Perú después de la independencia, pero está antes de la República. Ya, a tu respuesta sería el primer presidente del Perú es José de la Riva, Agüero y Sánchez Boquete. Pero Lamar es el primer presidente constitucional. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Riva Agüero es primer presidente porque llegó por golpe de Estado. No fue reconocido por el Congreso. Y no llegó mediante un proceso legal. Correcto. En cambio, Lamar sí llegó con todas las de la ley. Por eso Lamar es primer presidente constitucional. ¿Ya? Bueno, en esta guerra civil que se dio entre Orbegoso, miren, Orbegoso enfrentó a Bermúdez y también hubo una guerra entre Orbegoso y Salaverry también y Gamarra. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que Orbegoso termina, miren ustedes, recibiendo un golpe de Estado por parte de Salaverry. Salaverry fue presidente del Perú por un tiempo breve y es conocido como el presidente más joven del Perú, y llegó casi con 29 años, ¿ya? Pero luego es en el gobierno de Salaverry, un gobierno muy breve, donde nace el proyecto de unir Perú con Bolivia para formar la Confederación Perú-Boliviana. Y en ese proyecto es donde Santa Cruz, que propone el proyecto, Santa Cruz termina uniéndose con Orbegoso y ya es... Dime. A ver, ¿está el micro activado de alguien por ahí? A ver, por favor. Ahora vamos a silenciar a todos por acá. Ya. ¿Alguien tenía su micro activado por ahí? Ya está. Muy bien. Y es en ese gobierno breve de Salaverry donde Santa Cruz termina aliándose con Orbegoso, ¿ya? Y es aquí donde Orbegoso derrotó a Salaverry con el apoyo de Santa Cruz, como ven, ¿no? Que era el presidente de Bolivia ya por ese entonces, prometiendo apoyarlo con la creación de la Confederación Perú-Boliviana. Miren, este proyecto de la Confederación Perú-Boliviana tiene el objetivo de integrar política y económicamente Bolivia con el sur andino, lograr la hegemonía comercial en el Pacífico Sur desplazando a Chile. Como puedes ver aquí en el mapa, el Perú se dividiría en dos estados. Lo que está con rojo, el estado norperuano con capital en Lima, lo que está con verde, el estado sur peruano con la capital en Arequipa, y finalmente el estado boliviano con la capital en La Paz. El creador es Santa Cruz, pero en realidad él era peruano ya, pero ahora que Bolivia fue un país aparte, pasó a ser ahora, por haber nacido en La Paz, pasó a ser boliviano, obviamente. Pero Santa Cruz, hay que también decirlo, es liberal, y esta confederación es un proyecto de todos los liberales, ¿ya? Entonces, bien, la conformación de la confederación, mira, pactada por el apoyo de Bolivia a Orbegoso en esta guerra civil, se llega a legalizar en el Congreso de Tacna. Oficialmente nace en el año 1836. Andrés de Santa Cruz es nombrado protector de la confederación por 10 años. Plenipotenciario, que es poder demasiado grande el que tiene, y lo que se ve es un poder omnímodo, como que recae en el autoritarismo, por tanto poder que va a tener. Hay una constitución que legaliza la confederación, es la constitución del año 1837. ¿Cuál es la política más importante de Santa Cruz? La principal medida es no cobrar aranceles, la exoneración arancelaria en la política de puertos libres, que va a tener como objetivo atraer el comercio extranjero, principalmente inglés o británico. Estos cuatro puertos que van a ser libres son el puerto de, acá en Piura, Paita, acá en Lima, Callao, en Arica, el puerto de Arica, y en Bolivia, el puerto de Cobija. Esos 4 puertos, chicas y chicos, van a darle la posibilidad para que el comercio pero propiamente se constituya de una manera mucho más adecuada y
y genere básicamente la llegada de varios productos ingleses, ¿no? Eso va a generar mucha oposición de parte de los sectores conservadores acá en el Perú, para variar, ¿no? Como que típico la política del perro al hortelano, ¿no? Que no come ni deja comer, ¿no? Y por otra parte, hay otros países vecinos que van a estar bastante también aquí fastidiados, principalmente Argentina y Chile, porque la Confederación estaba logrando ganar mercado. Me dice por acá, ya, esto ya respondí, ¿no? Bueno, Chile empezará a destruir la Confederación. Estas son las campañas restauradoras. Van a querer que el Perú y Bolivia vuelvan a restaurarse como países. Y la causa, obviamente, la amenaza de su hegemonía en el Pacífico Sur. Ya la Confederación estaba progresando comercialmente. Eso va a generar bastante oposición entonces, ¿no? El pretexto para que Chile quiere destruir la Confederación, pero los pretextos, ¿no? La invasión boliviana al Perú, o sea, nos estaban defendiendo, ¿ya? Y por otra parte, el apoyo confederado a la expedición Freire para desestabilizarlos. Eso fue un simple pretexto cuando allá en Chile hubo un intento de golpe de Estado por parte de este señor Freire, un chileno, y los chilenos dijeron pues que este golpe había sido promovido por la Confederación. La segunda campaña le derrotó finalmente a la Confederación en la batalla de Yungay. En la primera no pudieron, nosotros ganamos. En la segunda nos derrotaron. Y como muchos conservadores peruanos habían apoyado a Chile, es así como Chile en ese momento pues decide poner a uno de esos peruanos que apoyó a Chile en la presidencia. ¿A quién? A nada más y nada menos que a Agustín Gamarra. Me dice Christopher, Chile siempre siendo... Bueno, ahí estamos con Chile en ese momento. En realidad, en sí mismo, recuerde que la historia no es para generar animadversión ni odio contra los diferentes países, sino son las políticas que se toman en un momento propiamente por ciertos sectores de la política o del sector económico plutocrático de ese país. Bien pudo haber sido Chile, bien pudo haber sido Ecuador, bien pudo haber sido el sector político que detenta un país. Porque más allá, recuerden ustedes que entre países hermanos, la población en general tiene un alto espíritu de querer forjar alianzas y bienestar entre los pueblos. ¿Sí? Ahí ya no será nuestra amiga. Entonces nunca hay que generar xenofobia ni ningún tipo de odio que sea incoherente, sino hay que ser más bien críticos con los sectores políticos y plutocráticos propiamente, ¿no? Y que, claro, pueden en cualquier momento manipular a la población bajo su conveniencia, como también lo han hecho en el Perú muchas veces, ¿no? En cualquier país, ¿ya? Bien, Gamarra inició su gobierno conocido como el gobierno restaurador, intentó restaurar la política peruana, ¿ya? Hubo tanta oposición que trasladó el Congreso a Huancayo, y es en Huancayo donde nace, miren, la Constitución de Huancayo, en Junín, una constitución sumamente conservadora, la Constitución de 1839. Esa constitución también se le llama la Constitución cuarentona, debido a que va a estar vigente durante toda la década de los años 1840. Durante su gobierno, Gamarra invadió, miren, Bolivia para, ¿sabes qué? ¿Cuál era el plan de Gamarra? Restaurar nuevamente la Confederación, pero bajo el liderazgo conservador ahora. Y termina muriendo, pues, ¿no? Fallece en la batalla de Ingavi. A partir de la muerte de Gamarra, se inicia un momento de crisis conocido como la anarquía militar, que va a ser este periodo que vemos entre estos años. Pero antes que muera Gamarra, entre estos 2 años, se inició, hay que recordar, la venta de guano. La venta de guano mediante el sistema de alquiler de las islas. A ese sistema también se le conoce como arriendo o arrendamiento. Se le alquiló las islas al comerciante limeño Francisco Quirós, ¿ya? Así es que el Perú no tuvo mucha ganancia en ese momento. Ahora bien, durante la etapa de la anarquía militar, ya sabemos que se inició a raíz de la muerte de Gamarra, el vacío de poder y las pugnas entre caudillos. Hubo una relativa estabilidad nada más, ¿sí? Manuel Vivanco en este momento dirigió el directorio, ya va a ser es el momento más estable porque
durante todos esos años, anarquía, ese es desgobierno, caos, golpe de Estado. Van a haber varios presidentes en diferentes partes del Perú al mismo tiempo, pero la única relativa estabilidad fue en el año 1843, bajo el gobierno de este señor conservador, ¿no? Manuel Ignacio Vivanco, el directorio, el gobierno conservador y autoritario. Y Ramón Castilla termina dándole el golpe de Estado a Vivanco en la batalla de Carmen Alto, y aquí la anarquía termina mediante esta victoria, la revolución constitucionalista de Castilla. Castilla estabiliza las cosas y luego va a ser presidente del Perú durante la etapa de la prosperidad falaz, el primer presidente durante la etapa de la prosperidad falaz, ¿ya? Ahora, no te olvides que el primer presidente que empezó a vender guano, o durante el gobierno de qué presidente se empezó a vender guano, es durante el gobierno de Gamarra. Ya te lo expliqué aquí, porque fue durante el segundo gobierno de Gamarra que se estableció el contrato Quirós, o el sistema de arrendamiento, que es alquilar las islas al comerciante limeño Francisco Quirós. Pero va a ser durante el gobierno de Ramón Castilla que la prosperidad en sí se inicie gracias a que el Perú empezó a vender el guano bajo el sistema de básicamente las consignaciones, que significa que varios empresarios que tengan embarcaciones van a sacar el guano, venderlo a Europa y tener una ganancia, pero además el Perú va a ganar más, ¿ya? Esta etapa de la prosperidad falaz, miren, chicas y chicos, económicamente generó altos ingresos económicos para el Estado producto de la venta del guano. Ventajas: los bajos costos productivos, ya que solo había que sacar el guano de la isla, llevarlo al barco y trasladarlo, y la alta demanda externa de los países industrializados, principalmente Inglaterra, ¿no? Acuérdate que se estaba dando la revolución allá industrial, y había alta demanda de alimentos en los diferentes territorios de Inglaterra. Entonces había que fertilizar la tierra, ¿no? El guano era muy, muy importante para ello. Diversas formas de comercialización. Ya te expliqué, el arrendamiento es el alquiler durante el gobierno de Gamarra, segundo gobierno de Gamarra. Ya las consignaciones empiezan con Castilla, y el monopolio es la última etapa que se va a dar en la época Balta, ¿ya? Y aquí te explico cómo fue el monopolio. No se generó una economía sostenible, lamentablemente. ¿En qué sentido, profe, que no hubo una economía sostenible? O sea que con las ganancias no se invirtió en generar industria en el Perú. No hubo industrialización, lamentablemente, ¿ya? A nivel de las características políticas, los altos niveles de corrupción, para variar. Acá, por ejemplo, tenemos esta caricatura que representa la corrupción más grande durante el gobierno de Rufino Echenique, ¿no? Y miren ustedes, qué mamada, ¿no? O sea, están prácticamente malgastando, despilfarrando los ingresos del guano, metiéndoselos a los bolsillos, ¿no? Y el Perú representa aquí prácticamente las ubres de este animal, ¿no? Bueno, miren esto, chicas, chicos. El Estado se fortalece, de alguna forma, mayor presencia en provincias, anulando los poderes fácticos locales, porque había en diferentes provincias poderes de algunos hacendados que se va a ir eliminando gracias a la presencia del Estado. Socialmente está la inmigración asiática. Recuerden que se trajo mano de obra barata de los chinos culíes, y también la mano de obra, y también llegaron, está la migración europea por las políticas de algunos presidentes como Echenique mismo, que quería mejorar la raza, y por esa razón promovió la llegada de irlandeses, alemanes, ¿ya? Y eso genera también profundas brechas sociales en la etapa de la prosperidad falaz, ¿sí? Miren ese afiche de la venta del guano en Inglaterra. Bueno, miren, Ramón Castilla es el personaje más emblemático de la prosperidad falaz. Durante su gobierno está la ley de consolidación de la deuda interna, es decir, se le da dinero a los peruanos que habían prestado plata en las guerras de independencia con la época de San Martín y Bolívar. Después de 20 años se les está pagando esa deuda que para muchos peruanos ya habían perdido la esperanza, pero ya el Estado tenía dinero. Está el sistema de consignación de guano. El contrato Gibbs va a ser el contrato que le va a hacer ganar más dinero al Perú, con la empresa de Anthony Gibbs and Sons, una empresa inglesa de barcos que llega al Perú y saca cualquier cantidad de guano, y eso le da la posibilidad de ganar dinero al Perú. Se inició la inmigración de la población china, principalmente en las haciendas de la costa norte. Los chinos van a ser muy explotados de paso. Primero llegaron para ser trabajadores del guano, pero terminaron siendo ya después peones en las haciendas. El Perú forma su primer presupuesto nacional porque
con el dinero del guano se puede destinar a qué sectores del Perú se va a llevar ese dinero, ¿no? Ya sea el sector educacional, obras públicas, compras de importantes artefactos como ferrocarriles, embarcaciones, etc. Dentro de las obras más importantes está el ferrocarril Lima-Callao y el barco de vapor Rímac, por ejemplo. Dentro de la política educativa se estableció el reglamento de instrucción pública para darle educación gratuita a los niños en primaria. Está el debate también que se llevó a cabo sobre el derecho al voto de los analfabetos. Entonces, ¿podían participar en la política o no? Todo un debate entre los liberales y conservadores aquí, ¿no? Bueno, después Rufino Echenique siguió. José Rufino Echenique firmó el Tratado Herrera da Ponte Primeiro. Esto fue con Brasil, donde se le cedió mucho territorio a Brasil. Demasiado territorio. Está la promoción de la inmigración alemana a la selva. Esto con el objetivo de supuestamente mejorar la raza. Y finalmente ya sabemos que no, esta inmigración terminaría siendo en vano, porque no, obviamente que mejorar la raza mediante la llegada de europeos, ¿no? Es algo completamente racista, ¿no? A la población hay que darle educación simplemente, ¿no? Y luego está el escándalo de la consolidación de la deuda interna, que es la corrupción, por lo que Echenique había estado pagando dinero a familias que no habían prestado dinero en la época de la independencia, lo que hace ver un mal uso del dinero, y esto genera obviamente impresionantes escándalos, ¿no? El escándalo más grande. Es por ello que Castilla se subleva y esta revolución liberal termina con el derrocamiento de José Rufino Echenique. Pero en la sublevación de Castilla, Castilla le propone a los indígenas y a los esclavos, que son los que lo van a respaldar, les propone en ese momento que va a eliminar el tributo para los indígenas y para los esclavos la esclavitud, si es que lo apoyan. Ya en el segundo gobierno de Castilla se pone en marcha esas propuestas. También están las dos constituciones que se llegan a promulgar. La primera, de corte liberal en el 56, y la segunda, de corte moderada en el 60. ¿Por qué se eliminó esta, profe? Esta se eliminaría porque los conservadores se opusieron. Y la que hubo después ya no fue ni liberal ni conservadora, fue moderada, ¿no? Bueno, está también la guerra contra Ecuador. Mediante la firma del Tratado de Mapasingue se llegó a una paz para no perder territorio. Siempre con Ecuador ya habían problemas, disputas por las zonas del norte. Los consignatarios lograron organizarse mejor en la Sociedad Peruana de Consignatarios para establecer toda una serie de estatutos de ganancias y beneficios para ellos mismos en el comercio del guano. Y acá está la caricatura que hace alusión a la abolición del tributo indígena y la esclavitud que ya les conté durante la sublevación de Castilla o revolución liberal, ¿no? Bueno, chicas y chicos, durante esa etapa se va a dar la guerra contra España. Castilla ya había dejado la presidencia y llega un tal San Román, ¿no? Miguel de San Román. Pero San Román fallece por una cuestión cardíaca y lo reemplaza el primer vicepresidente, que es Peset. ¿Ya? Y es durante la época de Peset donde ya estalla la guerra contra España. Juan Antonio Peset, ¿no? ¿A raíz de qué se da? A ver, primero hay que entender este tema de la misión científica española. ¿Qué es eso? Un grupo de barcos españoles llegaron supuestamente para investigar temas de la naturaleza, temas, ¿no? Temas del investigación de conocimiento científico. Pero no eran en realidad barcos científicos, en realidad eran barcos militares que habían llegado con fines de tantear la posibilidad de poder tener el control sobre el Perú, ¿ya? Llegarían a tomar las Islas Chincha, finalmente, y el presidente Peset tuvo que firmar un tratado vergonzoso, que es el Tratado Vivanco-Pareja. ¿Qué es ese tratado? Ese es un tratado donde el Perú tenía que entregarle a España 3 millones de toneladas de guano y encima pagarle la vieja deuda de la capitulación de Ayacucho. O sea, yo lo te conté. En la capitulación de Ayacucho, que ya hemos criticado, el Perú, aparte de dejar libre a muchos españoles realistas, pagarle el pasaje de regreso al virrey y a los que quisieran, el Perú se comprometía a pagar una deuda a España. Deuda que no se había concretado, no se había pagado. Bueno, después de casi 50 años, España estaba exigiendo que esa deuda se pague. Y eso generó la respuesta en Arequipa del señor Mariano Ignacio Prado. Esta sublevación obviamente se va a dar contra España, pero principalmente contra el presidente Juan Peset.
y es por ello que es Ignacio Prado el que declara la guerra a España. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas causas de España? El neocolonialismo. Acuérdate que por esa época, en pleno siglo XIX, Europa vivía bajo la etapa, ¿no?, ya de la segunda revolución industrial, y ya estaban todo apuntaba a querer nuevamente tener colonias en diferentes lugares de diferentes estados europeos, ¿no? A eso se le llamaba neocolonialismo. Otra causa importante son los beneficios económicos que el guano generaba. Entonces España quería eso. Después estaba la deuda contraída por la capitulación de Ayacucho que España quería retomar, ¿ya? Y el pretexto para que España haga todo este escándalo de querer al Perú reclamarle todo esto fue el incidente en la hacienda de Talambo. Profe, ¿cuál fue ese incidente? Talambo es una hacienda que está en Chiclayo, allá en el departamento de Lambayeque. Y los españoles se habían enterado que en esa hacienda un español peón, trabajador de la hacienda, había muerto en una huelga que hubo. Entonces el español que falleció fue el pretexto para que los barcos españoles que estaban acá, ¿no?, con la farsa de que eran barcos científicos, ¿no?, reclamaran ante el gobierno de PC. Y es ahí donde al final exigen todo esto y el presidente PC termina firmándoles el tratado Bianco-Pareja. Bueno, con la sublevación de Ignacio Prado, se le declara la guerra a España, PC termina huyendo del Perú y se logra al final, mira, forjar la alianza de 4 países de América, la cuádruple alianza, que es Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, contra España, ¿no? El primer combate que se dio fue el combate de Aptao, donde el Perú ganó, ¿ya? Y Chile había aprovechado para robarle a España un barco, la Covadonga. Y la respuesta de España fue fuerte, ¿no? Terminaron bombardeando el puerto de Valparaíso. Lo dejaron hecho añicos con más de 2.300 bombazos, cañonazos, ¿no? Pero finalmente el triunfo se dio en el combate 2 de mayo. El Perú logró la victoria en este combate, por lo que a la guerra con España también se le conoce como la guerra por la segunda independencia, ¿no? O la lucha por la segunda independencia también, ¿no? El Perú ya obviamente era independiente, pero algunos creen que verdaderamente ya desde este momento el Perú limitó todo afán de España de querer aprovecharse y querer tomar nuevamente territorio peruano. Se iniciaba el gobierno de Mariano Ignacio Prado en medio de una crisis. Te cuento, ¿por qué? El precio del guano había caído en Europa y estaba siendo reemplazado por un nuevo fertilizante, que es el salitre. Pero además, el Perú había quedado endeudado en esta guerra. Entonces, la crisis económica tras la guerra contra España. La oposición conservadora a las medidas liberales y el intento que hizo Prado por cambiar la Constitución también hizo que lo sacaran de la presidencia. La Constitución que seguía vigente era la de Castilla, la de 1860, ¿ya? Luego entra el señor José Balta en elecciones, otro militar, y es aquí en donde con Balta la situación está tan crítica que se decide establecer la última forma de venta de guano. Mediante el contrato Dreyfus se estableció el monopolio del guano que perjudicaría a la plutocracia guanera. A ver, antes de hablar del primer punto, esto justamente el monopolio es importante. Es la última forma de venta de guano que hay en la prosperidad falaz. Los que quedarían fuera del negocio del guano serían todos los criollos empresarios que tengan barcos. Ahora la única empresa encargada de poder sacar guano del Perú y con la que el Perú contrajo un contrato es con la empresa del señor Augusto Dreyfus, una empresa judío-francesa, y es un monopolio el que se está haciendo. Eso le va a generar al Perú muchos ingresos. Por ese entonces, un empresario norteamericano, el señor Henry Mays, propone hacer un plan de unir al Perú con líneas férreas, el plan ferroviario, que como ya te conté la semana pasada, era en función de los kilómetros de vías férreas, como se entendía que un país tendría mayor desarrollo, ¿sí? El Perú intentaba entrar en esa órbita y sería muy ambicioso el plan de Henry Mays, por lo que lo llamarían el pizarro yanqui, no el pizarro español que nos conquistó de manera violenta con las armas, sino el pizarro norteamericano que nos conquistó con ideas, y con ideas de grandes proyectos como este, ¿no? Bueno, los perjudicados del contrato Dreyfus fueron los consignatarios que se quedaron sin chamba. Ellos decidieron ahora formar un partido político. Fundaron el primer partido de la historia peruana, el Partido Civil, ¿ya? Venciendo en elecciones
y ganando el líder del Partido Civil, que es Manuel Pardo y Lavalle. Pero cuando Manuel Pardo y Lavalle es presidente ahora, los militares no quieren que exista un gobierno donde los que gobiernan sean civiles y no militares, ¿no? Es por eso que se van a sublevar 4 hermanos que son miembros del ejército, del alto ejército, y son los hermanos Gutiérrez, ¿ya? Ojo, tú dirás, profesor, ¿este es el primer partido político de la historia? Y le digo, bueno, la respuesta es sí. Y tú te preguntarás, pero profesor, ¿por qué no hubo un partido político desde que nació la República? Bueno, la respuesta es simple. Los políticos que asumieron el manejo de la República en un principio ni siquiera sabían que se podía, en un sistema conocido como la República, se podía fundar un partido. Había mucho desconocimiento, ¿ya? Chicas y chicos, se inicia el primer civilismo. Es otro periodo que vamos a ver a continuación, que es básicamente el periodo gobernado por los que no son militares, es decir, por los que son civiles y obviamente porque pertenecen al partido civil, ¿ok? El primer partido político moderno del Perú. ¿A quién representaría este partido? Pues a los ex consignatarios que habían formado ya un poder económico grande. Son la oligarquía nacional. Hubo recesión económica ante la crisis mundial de 1873, acuérdense del gran pánico en Estados Unidos, y se dio la restricción del gasto público y de la compra de armamento. Sobre todo, Manuel Pardo y Lavalle, que es el presidente en este tiempo, es quien va a restringir mucho gasto en obras públicas y sobre todo es un presidente antimilitarista. Es más, termina despidiendo a 2/3 partes del ejército, ¿ya? Porque el Perú estaba en crisis. Se restringió el contrato Dreyfus, obviamente, para que los consignatarios vuelvan a su negocio urbano. El gobierno empieza el primer civilismo empieza con Manuel Pardo y Lavalle, como ven aquí, 4 años de gobierno, termina nacionalizando las salitreras de Tarapacá. Tarapacá al sur es la única provincia que tiene salitre. Y yo te conté que el salitre es lo que se está vendiendo más ahora. ¿Para qué sirve el salitre? Es un fertilizante y a la vez también es un componente para crear pólvora, ¿ya? Y esto es fundamental para cualquier país. Entonces el Perú tiene que aprovechar este importante recurso para poder forjar su economía. Luego firmó el tratado secreto con Bolivia, el tratado secreto defensivo, que va a ser la causa de la guerra con Chile más adelante, ya que, ¿por qué el Perú firmó ese tratado con Bolivia? Porque Bolivia también tenía salitre. Y si algún otro país vecino quería tomar cualquier salitrera, aquí ambos países se unían. El gran error es que Bolivia, en el último caso donde tenga que unirse con el Perú, de ese tratado, quien va a salir más beneficiado es Bolivia, porque el Perú tiene, entre comillas, un mejor ejército que Bolivia. O sea, si Bolivia está en nada, el Perú está un poco mejor. Entonces, al final también el ejército del Perú estaba mal, ¿no? Acuérdate de la política antimilitarista que se empieza a desarrollar aquí. Pero esto obviamente va a ser terrible para la guerra con Chile que viene de aquí. El Reglamento General de Educación Pública se creó la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas, la UNI, la Escuela de Ingenieros también agrarios, y está la reforma de la Universidad de San Marcos, ¿no? A nivel educativo hubo mucho impulso. Se organizó el primer censo de la República de 1873, ¿no? Habían 2,5 millones de peruanos. Y miren ustedes, el gobierno prácticamente no pudo ir para más. Acá tenemos a Ricardo Palma, quien fue uno de los grandes escritores afamados en esa época, y Las tradiciones peruanas, una de sus obras impresionantes, ¿no? Muy difundida durante la época de Manuel Pardo y Lavalle. El gobierno lo continuaría Mariano Ignacio Prado, que ya recordamos, él fue durante la guerra con España el que se sublevó, ¿no? Este es su segundo gobierno, pero la crisis económica continuaba. Hubo mucha oposición, al menos de parte de Pierola, ¿ya? Nicolás de Pierola había sido el ministro de Economía de Balta. No sé si te acuerdas de Balta, acá está, mira. Acuérdate de Balta, cuando se firmó el contrato Dreyfus, el que promovió mucho ese contrato fue el ministro de Economía, o sea, el ministro de Hacienda, Nicolás de Pierola. Ahora que el contrato Dreyfus lo habían eliminado los civilistas, Pierola era uno de los grandes opositores contra los civilistas. Por eso era el opositor principal de Prado. Pero durante esta época se entorpecerían las relaciones con Chile, por lo que Prado mandó a José Antonio y Lavalle hasta Chile para persuadirlos a los chilenos de no iniciar una guerra contra Bolivia, ya que entre ambos habían iniciado la guerra. Y sin embargo, se da el inicio de la guerra contra Chile
ya que esta misión fracasó. Un dato interesante, el que había sido presidente, Manuel Pardo y Lavalle, durante el gobierno de Mariano Ignacio Prado, ahora era presidente del Senado. ¿Sí? En esa época el Congreso se dividía en Cámara de Senadores y Diputados. Es decir presidente del Senado es como decir presidente del Congreso hoy. ¿Ya? Y aquí está Manuel Pardo, miren, Manuel Pardo aquí, y lo terminan asesinando, miren ustedes. ¿Sí? Lo terminan asesinando. Lo asesina un militar ingresando a nada más y nada menos que al Senado, ¿no? Le dispara por la espalda, la bala cae en un riñón y se desangró ahí como 1 hora y murió, ¿no? Algunos creen que fue una venganza por las políticas antimilitaristas que había creado Manuel Pardo, y otros creen por un proyecto que iba recién a salir en la época del gobierno de Mariano Ignacio Prado. ¿Ya? Chicas y chicos, y se inició la guerra más terrible que hemos tenido en toda la República, por lo que va a generar la guerra contra Chile, que es la guerra del guano y el salitre, que es por esta razón que se da la guerra, principalmente. ¿Ya? Miren ustedes, entre el año 1879 y 1883, un antecedente importante, el país está en bancarrota y reducido en su capacidad militar, ¿ah? Que te quede claro. La causa principal, el control de los yacimientos salitreros de Tarapacá para el Perú, obviamente, y Antofagasta para Chile, ¿no? Para Bolivia, perdón. Entonces, ambos territorios tienen salitre, Perú y Bolivia, o sea, Tarapacá y Antofagasta. Esa es la causa principal. Tensiones políticas entre Bolivia y Chile. Mira, si ves el mapa, Bolivia tenía salida al mar, Chile está acá al sur, el Perú no limitaba con Chile, sino con Bolivia, y aquí entre Chile y Bolivia siempre había un problema de tensión limítrofe, por eso es una causa importante. Dentro de los pretextos está que Bolivia alza en 10 centavos el impuesto por quintal de salitre extraído. O sea, por cada 50 kilos de salitre que Chile saque de aquí, Bolivia le dice, págame 10 centavos. O sea, es un impuesto ridículo, mediocre, ¿no? Miserable. Pero Chile no quiere pagarle a Bolivia porque se había firmado un tratado previo, donde por 25 años Chile se comprometía a sacar salitre sin pagar nada. Ahora ustedes dirán, sí, pero ese tratado es un tratado nefasto para Bolivia. Posiblemente, pero ya el tratado era un tratado y estaba firmado. Cuando hubo un cambio de presidencia en Bolivia, el nuevo presidente de Bolivia, Hilarión Daza, le quiere cobrar a Chile y Chile se niega. Y ese va a ser un pretexto. El otro tema es que el Perú había firmado el Tratado Secreto de Mutua Defensa con Bolivia, que va a terminar también siendo un pretexto importante, ¿no? Y esto generaría, obviamente, la guerra. Ahora, las acciones iniciales, chicos, chicas. Chile invadió militarmente Bolivia, ¿sí? Y es que, ¿qué pasa? Que Bolivia amenaza a Chile de que si no le paga los 10 centavos, las empresas chilenas que están aquí van a terminar siendo expulsadas. Entonces, Chile, para proteger sus intereses, manda a sus fuerzas militares, protege las empresas chilenas que están en Bolivia, y Bolivia, al ver que han invadido su suelo, decide pues darle un ultimátum. Entonces, es ahí donde Chile no hace caso, y es por eso que Bolivia le termina declarando la guerra a Chile y Chile le declara la guerra a Bolivia. Es así, ¿no? Por otra parte, de parte del Perú, ya sabemos que la misión del señor José Antonio y Lavalle era ir del Perú hasta Chile para persuadir a los chilenos de que se calmen en esta guerra. Y es ahí donde el presidente, pues, Aníbal Pinto, que lo ven aquí en imagen, le reclama a nuestro canciller, a nuestro diplomático, José Antonio y Lavalle, diciéndole por qué razón el Perú ha firmado un tratado secreto. Lo peor era que nuestro diplomático estaba totalmente en otra, no sabía qué tratado, ¿no? No sabía qué tipo de tratado se había firmado ni nada. O sea, era un tipo que estaba totalmente desactualizado. Y es ahí en donde le dice, ¿no? Le exige que vaya acá al Perú, regrese y le diga al Congreso que elimine ese tratado para que el Perú no termine apoyando a Bolivia en esa guerra. El Perú empezó a debatir si es que el tratado era convincente o no, eliminarlo, porque si es que lo eliminábamos, cabía la posibilidad de que Bolivia se una con Chile y hagan una estrategia. Chile le termine dando a Bolivia toda esta zona y Chile se agarre esta zona. Entonces ahí había un temor.
Entonces el Perú debatía y debatía si se eliminaba o no, y al final Chile es que nos termina declarando la guerra el 5 de abril de 1879. Esta guerra tuvo varias campañas. Por ejemplo, todo empezó en el mar porque, si ven en el mapa aquí, por favor, país que logre ganar el océano puede desembarcar donde le plazca. Y es el océano, por esa razón, el lugar inicialmente donde todo se va a pelear. Algunos le llaman la Guerra del Pacífico porque todo se inició en el Pacífico. Pero hay que decir, esta etapa de la guerra en el mar solo va a durar 6 meses. ¿Ya? En realidad el resto de la guerra fue en tierra, pero bueno. Eh, por esa razón te comento, también se le llama la Guerra del Pacífico, ¿no? Ahora, el objetivo era el dominio de las líneas de transporte, pues, ¿no? Justamente por eso la fase naval o marítima, campaña marítima o naval. Miguel Grau va a ser nuestro líder, básicamente, todo empieza en el combate de Iquique. Aquí nuestros barcos, la Independencia, nuestro barco blindado y el Huáscar van a hacer su presentación, pero lamentablemente perdimos la Independencia y el Huáscar quedó solo, periodo al que se le conoce como las correrías del Huáscar, un periodo donde el Huáscar casi prácticamente 6 meses estuvo después del combate de Iquique, cuando venció a la Covadonga, liderada, capitaneada por Arturo Prat. El Huáscar prácticamente fue el único barco peruano que se enfrentó a toda la flota naval chilena y en pequeñas incursiones, lograba hacer pequeñas incursiones a puertos chilenos y robar incluso embarcaciones, municiones y dejar como en un hazmerreír a los chilenos, ¿no? Hasta que en el combate de Angamos, el 8 de octubre, se da la captura del Huáscar y muere Grau, ¿no? Es ahí en donde la fase marítima Chile la termina ganando y recién se puede iniciar todo en tierra. Chile ya domina el mar ya, a partir de ese momento. Se inicia la campaña terrestre en el sur con la campaña de Tarapacá, donde el Perú termina siendo derrotado en el puerto de Pisagua y en la batalla de San Francisco. Sin embargo, logramos la victoria en la batalla de Tarapacá. Esa fue nuestra victoria, pero hay que decirlo, no pudimos retener Tarapacá porque como Chile dominaba el mar, Chile seguía mandando desde el sur más transportes marítimos con soldados que obviamente iban a lograr sí o sí tomar el territorio. Por eso nosotros tuvimos que retirarnos. Las tropas peruanas se retiraron. La política interna en el Perú era terrible porque Piérola estaba dándole golpe de Estado a Mariano Ignacio Prado, quien había viajado a Europa con el pretexto de comprar armamento y la acción que era tomada de manera cobarde y esto, ¿no? Había inestabilidad política en el Perú y después de ello viene la campaña de Tacna, donde tenemos sucesivas derrotas. En el Alto de la Alianza, por ejemplo, en Tacna, se da el retiro de Bolivia, ¿no? Por eso Alto de la Alianza. La Alianza Perú y Bolivia llega a su fin. Y el Perú queda prácticamente solo contra Chile. Ya Bolivia perdió su mar, prácticamente. ¿Ya? Y luego la batalla de Arica, donde ya saben, ahí está el sacrificio de Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte y 2.000 peruanos, en verdad, que entregaron su vida defendiendo el morro, ¿no? La consecuencia final es que Chile controla todo el sur salitrero, tanto de Bolivia como de Perú. Luego Chile amenaza al Perú para tener el control de acá de Lima. Está el fracaso de las negociaciones de paz y Lima empieza a ser tomada mediante las incursiones de Chile, primero en las batallas de San Juan, en Chorrillos y Miraflores, y el gobierno de Piérola llega a su fin. Piérola se va a la sierra y este señor toma el control, Francisco García Calderón. Lamentablemente Chile, como tuvo el control de Lima, García Calderón se tuvo que trasladar a la zona libre de chilenos que estaba en la zona de Magdalena, y es ahí donde está el gobierno de la Magdalena, ¿no? Durante ese momento en el que todo se veía perdido, este señor Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Decide iniciar la resistencia nacional o campaña de la Breña, cuyo escenario sería la Sierra Central, líder Máximo Cáceres, el brujo de los Andes, con el apoyo de tropas montoneras, o sea, campesinos, y empezó a vencer en pequeñas batallas, Sangrar, Pucará, Marcavalle, Concepción. En la zona del norte, Lorenzo Iglesias venció en la batalla de San Pablo, pero lamentablemente Miguel Iglesias, el hacendado Miguel Iglesias y militar, iniciaría las negociaciones de paz mediante la firma del manifiesto de Montán. Después de eso, Cáceres va a ser derrotado en la batalla de Huamachuco y al parecer lo que había hecho Miguel Iglesias era representar a todos los hacendados y oligarcas que temían que los campesinos que lideraba Cáceres pudieran hacer no solamente una gran victoria contra los chilenos, sino también contra los mismos peruanos que lideraban la clase alta, porque se estaba dando una especie de revolución aquí con ello, ¿no? Se podía dar una revolución. Así que mejor para calmar las cosas ya
no importa perder el sur, no importa perder territorios, lo importante es que ellos no pierdan sus riquezas, ¿no? Esa fue la principal causa de la derrota, la falta de unión de los peruanos, ¿no? Causas, consecuencias, el Tratado de Ancón. Se cedió de manera perpetua Tarapacá a Chile y la retención por 10 años de Tacna y Arica. Al cabo de estos 10 años se llevaría a cabo una votación de la población tacneña y ariqueña para decidir a dónde pertenecer, ¿no? Si querían pertenecer a Chile o querían retornar al Perú. Vamos a verlo eso de aquí. Pero luego está la entrega de 1 millón de toneladas de guano también a Chile. A nivel económico, consecuencias, la infraestructura destruida, paralización productiva, la pérdida de los ingresos del salitre al pasar a manos chilenas. Consecuencias sociales, se exacerbaron los conflictos entre propietarios, trabajadores y campesinos, por la tradición que muchos ven en lo que hizo Miguel Iglesias, ¿no? Y a nivel político, se fortaleció el caudillismo militar. ¿Qué es eso, profe? El nacimiento del segundo militarismo. Este es un momento en donde está la crisis del partido civil, nuevamente retornan los militares y van a surgir más partidos políticos como el partido, por ejemplo, de Cáceres, el Partido Constitucional, el Partido Demócrata, que es de Piérola, el Partido Unión Nacional, de Manuel González Prada. Y miren ustedes, también está la crisis que se agravó obviamente por la guerra y múltiples sublevaciones populares. ¿Quién va a ser el primer presidente aquí? El que firmó el manifiesto de Montán, Miguel Iglesias. Se abrieron instituciones culturales como, vamos a decir, la Biblioteca Nacional, que fue tomada por Chile en su época, la Universidad de San Marcos, que fue saqueada, el Colegio Guadalupe, que estaba destruido. Y se quiso restituir, miren ustedes, la contribución personal, que es el tributo indígena, que ahora ya había sido eliminado desde la época de la Revolución Liberal de Castilla, contra Echenique, pero se restituyó con otro nombre, contribución personal, lo que generó la rebelión en Ancash, prácticamente en la capital de Ancash, Huaraz, por Pedro Pablo Tusparia, ¿ya? Sin embargo, a Iglesias le terminarían dando golpe de Estado y nada más y nada menos que Cáceres, y quien va a iniciar su primer gobierno. Cáceres como venganza, ¿no? Cáceres llega a la presidencia gracias a la alianza del partido de él, que es el Partido Constitucional y el Partido Civil. Se desapareció el billete fiscal y se creó el sol de plata para intentar acomodar la economía, ya que la moneda no valía nada, ¿ya? Se firmó el contrato Grace, que fue lo más criticado, donde para cancelar la deuda externa se le da a los ingleses a cambio concesiones prácticamente de todo. Pero no es exactamente al gobierno inglés, sino a los empresarios que conforman el comité de los tenedores de bonos ingleses, o sea, los bondholders, o tenedores de bonos ingleses. Es un grupo de industriales muy poderosos. Y dentro de lo que llegaron a controlar fue prácticamente nuestro guano, se les entregaron minas, haciendas, petróleo, y lo más terrible, los ferrocarriles por 66 años para que sean administrados por esta empresa llamada la Peruvian Corporation, desde Londres, Inglaterra. Luego Cáceres creó las juntas departamentales para intentar ver la situación económica de las provincias que estaban muy mal en debacle, y también se firmó el Tratado García Herrera con Ecuador en 1890. La situación continuó mal a pesar de que el Perú había firmado el contrato Grace, y miren ustedes, acá están los puntos más importantes. Los ferrocarriles por 66 años, 3 millones de toneladas de guano, 2 millones de hectáreas de tierra en selva, la libre navegación por el lago Titicaca, 33 años donde se pagaban 80.000 libras esterlinas en cada año también para los ingleses, para los tenedores de bonos, y como consecuencia se acentuaría la dependencia al capital inglés y llegarían nuevas inversiones. Chicas, chicos, el gobierno que continuó aquí nomás fue el gobierno de Morales Bermúdez, otro militar, quien durante esos años se generarían problemas con Chile a raíz de que se cumplían los 10 años del Tratado de Ancón y se tenía que dar el plebiscito, o sea, la votación de tacneños y ariqueños, que nunca se dio. Lo que se veía más bien en Chile era que Chile quería chilenizar Tacna y Arica con las costumbres de todo lo que se enseña en Chile, aplicarlo en Tacna y Arica para que la población se vuelva chilena. Luego se promulgó la ley de habeas corpus, importante en su gobierno, para la protección jurídica de cada ciudadano en el Perú. Se concluyó la construcción del ferrocarril central, que se había empezado a construir en la época de Balta, y él murió de un problema intestinal en el año 1894. Cáceres ahí nomás tomó el poder, y este gobierno corto de Cáceres, que fue visto de manera fraudulenta, un gobierno prácticamente corrupto, ¿ya? Fue interrumpido por una coalición nacional donde está liderado, acá lo ven, al califa Nicolás de Piérola, quien es el máximo líder del Partido Civil y Demócrata. O sea, ambos partidos se unieron, ¿ya? Y el líder era él, ¿no? Él era líder de la coalición nacional, ¿ya?
quien terminó derrotando a Cáceres en esta guerra civil. A partir de ese momento empieza el gobierno de Piérola, que es el segundo gobierno en realidad, y es un gobierno de transición entre lo que acabamos de narrar, que es el segundo militarismo o reconstrucción nacional, y lo que va a empezar después, que es la república aristocrática. Este gobierno de Piérola es un gobierno que sentó las bases de la república aristocrática. ¿Ya? Dentro de las obras, chequéate estas obras aquí, tómale un screenshot, por favor, para que no se pase la hora a esto. Y la otra semana, cuando iniciemos el siglo XX, vamos a hablar acerca de estas bases. Si tienen alguna duda ustedes sobre algún punto de este segundo gobierno de Piérola, me lo comentan para poder hacer todo un análisis breve, ¿ya? Porque en general lo que tienen que entender es que sentó las bases de lo que va a ser este periodo. El último tema de hoy, que es demasiado ya, la República Aristocrática, un gobierno donde los oligarcas vuelven a tomar el control del poder gracias al partido civil, ¿sí? Tomen un screenshot a esto, chicas y chicos, porque son las 12 y tienen 10 minutitos ahorita para que puedan descansar, ¿ya? Esos gobiernos son importantes, así es que son parte de la política consecutiva de la República Aristocrática. Un gobierno solo a favor de la clase alta en desmedro de las grandes mayorías. El partido civil fue quien tomó el control total aquí, nuevamente, ¿sí? Y acá vemos a representantes de la República Aristocrática, ¿sí? Muy bien. Tómenle un screenshot también a esto. Y por último, aquí les dejo esta línea de tiempo, ¿ya? De manera muy resumida con los títulos de hoy. Pero este último punto, la República Aristocrática y de sus bases, hacemos un análisis la semana entrante, cuando nos toque HP, o aquí en 2 semanitas, ¿sí? Y poder tener la base clara de este punto. Chicas, chicos, les dejo sus claves a continuación también aquí en el chat, ¿ya? Solo que este es un análisis demasiado extenso, de verdad. Es un periodo donde hay demasiado contenido, ¿ya? Igual pueden entrar al multichat, no se olviden, por favor. Es importante que ingresen para que zanjen todas sus dudas. A ver, y la última por aquí. Chicas y chicos, les mando un abrazo grande y con esa línea de tiempo intenten colocar los puntos más significativos de lo que hoy hemos visto en nuestro análisis del siglo XIX. ¿Ya? Pero no se olviden, la República Aristocrática queda pendiente como análisis para la semana última. ¿Ya? Un abrazo grande. Muchas gracias, Diego. Un abrazo. Jefferson, cuídate mucho. Un abrazo para todos y para todas. Hasta la próxima, chicas, chicos.